Bueno, voy a comenzar la clase. Como me dijeron que todavía no se dio lo que es integrales dobles, voy a dar una breve introducción. Bueno, si recuerdan en cálculo 1, ustedes dan lo que eran las integrales simples. Las integrales simples era una sumatoria, ¿verdad? De pequeñas áreas. Profe, ¿será que ¿Sí? podría ampliar más tu presentación? ¿Cómo? Agrandar más. Sí, ampliar, por favor. ¿Ahí qué tal? Perfecto. Dale. Como les dije, en las integrales simples, ustedes, por ejemplo, si querían hallar el área el área comprendida entre dos curvas, lo que hacían era restar las curvas, ¿verdad? O sea, esta curva menos esta curva. Y en las integrales dobles, lo que se hace básicamente es prácticamente lo mismo, solamente que se escribe de otra manera. Dibujar. O sea, se divide esto en delta X y se divide también en pequeños delta Y. Lo que se hace básicamente es, se va sumando estos delta Y, ¿verdad? De estos pequeños cuadrados, hasta obtener este rectángulo. Y para hacer esta sumatoria de delta Y, lo que se hace es se integra desde G1 hasta G2. Por eso en esta parte, en la fórmula del área de la integral, aparece integral desde G1 de X hasta G2 de X, con el diferencial Y, ¿verdad? Una vez que se obtiene esa integral, lo que se hace es, se integra este rectángulo de dimensiones de delta X por G2 menos G1 en este caso, ¿verdad? Porque en este caso no hay dentro de la integral cosas que integrar. Y se va sumando estos pequeños rectangulitos, desde un intervalo A hasta un intervalo B. Entonces, cuando van a hacer una integral doble, una de las integrales posiblemente va a ser funciones, ¿verdad? Pueden ser también constantes, pero no siempre. Lo más usual es que sean funciones desde G1 hasta G2 con el diferencial Y, después desde A hasta B con el diferencial X. También se puede dar el caso de esta manera, en donde se va desde una curva H1 hasta una curva H2, ¿verdad? Y en este caso lo que se va a ir sumando son los diferenciales X. O sea, eso mismo que teníamos de rato con el diferencial Y, se van sumando, en vez del diferencial Y, se va sumando el diferencial X para obtener este rectángulo de ancho diferencial y de largo va a ser H2 menos H1. Estamos hablando siempre del área, por eso restamos acá. Entonces lo que se hace prácticamente es, se reescribe nada más de esta forma, siempre que hablemos de área y no estemos evaluando algo adentro. Si evaluamos algo adentro que tenga variables x e y, lo que se hace es, para este caso se va a tomar la variable y como constante. Si tenemos, para este caso, si ponemos funciones dentro de esta integral de G1 a G2 con el diferencial y,
Entonces la variable x se va a tomar como constante y después se integra con el diferencial x. O sea, ahí recién se toma como variable. Eso sería básicamente cómo trabajar con integrales dobles. Vamos al ejercicio. Dice, hallar el área encerrada por las curvas y igual a 6x menos x cuadrado y igual a 6 menos x. Entonces, si yo dibujo esto, va a ser una parábola y siguiente es una recta. El área encerrada sería esto que está pintado. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con esto? Yo tengo que obtener mis límites de integración. Normalmente cuando era presencial en los exámenes, lo que más valía punto eran los límites de integración. Eh, Ahora, de acuerdo a cómo se tome el examen, que posiblemente va a ser como el primer parcial, se va a tomar, no va a ser totalmente virtual, vamos a decirle. Ustedes escribían en su hoja y eso se corregía. Entonces posiblemente sea así también. Y lo que sí o sí tiene que estar bien dentro de su ejercicio son los límites de integración. Si sus límites de integración están mal, ya todo su ejercicio prácticamente está totalmente mal. Entonces, ¿cómo se hallan los límites de integración? Se tiene que intersectar ambas curvas. Entonces, yo igualo la y de las curvas, ¿verdad? Para obtener una ecuación con variables x. De ahí hallo x1 y x2. ¿Qué quiere decir x1 y x2? Quiere decir las intersecciones en x. Entonces, en x igual a 1 se da una de las intersecciones y en x igual a 6 se da la segunda intersección. Entonces, mi límite en x va a ser desde 1 hasta 6. Y para la parte de los límites en y, sabemos que es desde la recta hasta la parábola. Entonces, y tiene que ir desde 6 menos x hasta 6x menos x cuadrado, que es esto que está acá. Ahora, el área queda definida así. Desde 1 hasta 6 con el diferencial x, y desde 6 menos x hasta 6x menos x cuadrado con el diferencial y. Entonces, al integrar el diferencial y, tenemos solamente y. Después, esto sería y2 menos y1. Entonces sería 6x menos x cuadrado menos 6 menos x. Después, la segunda integral ya es una integral simple. Es de 1 hasta 6. Y integramos lo que queda acá. Si se fijan, todo ya tiene variables x con el diferencial x. Y esto es lo que se integra. Bueno, al integrar esto, tenemos este resultado. Se evalúa de 1 a 6 y el resultado es 125 sobre 6. Bueno, esto sería cómo hallar el área, ¿verdad? Con una integral doble. Vamos al siguiente ejercicio. Dice evaluar y ya me da los límites de integración. Y me da una ecuación por dentro. Entonces, dice integral de 1 a 2, integral de 1 a x, de 2xy más 6x cuadrado y cuadrado, diferencial y diferencial x. Si se fijan, esto está en corchete, entonces esto se tiene que evaluar primero. Se tiene que realizar primero esto. Como les dije, la integral de 1 a x. Entonces, si queremos integrar esto, la función que está dentro de la integral, vamos a tomar como variable solamente la variable y. Y la x vamos a tomar como constante. Entonces, integral de 2xy va a ser xy cuadrado. Integral de 9x cuadrado y cuadrado es 3x cuadrado y cubo. De ahí queda esta función. Se evalúa desde 1 hasta x. O sea, voy a reemplazar la y por x en este caso. Queda x cubo más 3x quinta. Después reemplazo la y por 1. Queda x más 3x cuadrado. Se resta esto. Y queda otra vez una integral simple.
que es 3x a la quinta más x cubo menos 3x cuadrado menos x diferencial x. Integrales de 1 a 2. Integro, esos saben cómo integrar, ¿verdad? Queda x a la sexta sobre 2, x a la cuarta sobre 4, x al cubo, x cuadrado sobre 2, y se integra de 1 a 2. Después, perdón, se evalúa de 1 a 2. Se evalúa de 1 a 2 y queda 107 sobre 4. Algo que normalmente se da en cálculo 2 es que las integrales no son tan complicadas como en cálculo 1, porque lo que más se tiene en cuenta en esto no es saber integrar prácticamente. Lo que se tiene en cuenta es en poder hallar los límites de integración, ¿verdad? Y llegar al resultado correcto con eso. Si es que hay alguna duda, me paran un rato, continúo y les explico y después continuamos. El siguiente dice, este ejercicio ya es un poco más complicado. Evaluar la integral doble en la región de xy al cuadrado diferencial x diferencial y, siendo de la región de los puntos x e y que pertenecen a r cuadrado, x, donde xy es menor a 1 y es mayor a 0. Después x menos y por x menos 2y es menor a 0. ¿Qué quiere decir esto de mayor a 0, menor a 0, menor a 1? Las curvas siempre dan, por ejemplo, x igual xy por xy es igual a 1, que es esta curva y esta curva, ¿verdad? Entonces, en esta curva x por y es igual a 1. Si es que tomamos puntos por encima, posiblemente x por y va a ser mayor a 1. Porque, por ejemplo, vamos a tomar en x por y igual a 1 es acá, acá, acá. Si tenemos 10 y 10, o sea, x, 10 y 10, va a estar por acá y va a estar el punto por acá. Entonces, todo lo que está por encima de esta curva, vamos a tener x por y mayor a 1. Y todo lo que está por abajo de esta curva, vamos a tener x por y menor a 1. Si tomamos los puntos que están en este segundo cuadrante, voy a tener y positivo, x negativo, entonces todos mis números van a ser negativos, por lo que x por y va a ser menor a 1. Entonces todos los puntos que están entre estas dos curvas, ¿verdad? Esta región, van a ser x por y menor a 1. Después el siguiente dice y mayor a 0. Y mayor a 0 quiere decir y positivo. Todo esto que está acá arriba. Después me da x por y, perdón, x menos y por x menos 2y menor a 0. Para que me dé menor a 0, la multiplicación de estos dos tiene que ser negativo. O sea, x menos y tiene que ser positivo y x menos 2y tiene que ser negativo. O viceversa, x menos y negativo y x menos 2y positivo. Entonces, ¿cuál es la recta? Esta es la recta x menos y igual a 0. Esta es la recta x menos 2y igual a 0. Y empezamos a probar un punto de acá adentro. O fuera de x menos y. Si aumentamos x, ¿verdad? Y mantenemos y, se va a dar que x menos y va a ser mayor a 0. Entonces todo lo que está a la derecha de esta recta, ¿verdad? Vamos a dar la derecha hacia abajo, esta recta, sería hacia esta zona, va a cumplir con x menos y mayor a 0. Sin embargo, con la otra recta, tiene que ser x menos 2y menor a 0. Entonces se tiene que dar que todos los puntos que están por encima de esta recta, ¿verdad? Por ejemplo, yo aumento y, voy aumentando y, mantengo mi x. Entonces, de esa manera, eh, x menos 2y va a ser menor a 0. ¿Por qué? Porque voy aumentando y entonces va a ser un número negativo. Entonces, esta región que está acá sería
todo lo que está entre estas dos rectas, ¿verdad? En esta zona del triángulo. Sin embargo, si tomo al revés, x menos y menor a 0 y x menos 2y mayor a 0, se da que esa intersección se da en la parte de abajo. Pero a mí no me importa eso, ¿por qué? Porque y tiene que ser mayor a 0, entonces tiene que ser esta parte. Entonces, el área que satisface todas las ecuaciones es esta área, que parece un triángulo, pero no es un triángulo porque tiene una curva acá. Sería esta área que está acá. A ver, tengo agrandado por acá, así. Esto que está acá. ¿Y qué es lo que hago con eso? Tengo que hallar sus puntos de intersección de las curvas. Y como es la intersección de tres curvas, o sea, dos rectas y una curva, lo que tengo que hacer en este caso es dividir en dos la integral. Pero primeramente voy a hallar los puntos de intersección. X por y igual a 1 y x menos y igual a 0. Voy a intersectar eso. Voy a despejar x. Despejo, llevo a la fórmula, a la segunda fórmula, o sea, a la segunda ecuación. Me queda que y1 es 1 e y2 es menos 1. Y x1 es igual a 1 y x2 es igual a menos 1. Entonces, serían estos dos puntos, los de arriba y los de abajo, o sea, el de arriba y el de abajo, el que me está dando. Y a mí el que me importa es el que está arriba, que sería para una y positiva. Sería esto que está acá. En y igual a 1 y x igual a 1. Después intersecto otra vez esta curva con la segunda recta, ¿verdad? Con esto. Tengo x por y igual a 1, x menos 2y igual a 0. En x igual a 1 sobre y, esto llevo a la segunda ecuación. De ahí me sale esto. De ahí sale y1 raíz de 2 sobre 2 y 2 menos raíz de 2 sobre 2. X1 raíz de 2, x2 menos raíz de 2. Como les dije, el que me interesa es el que está en la parte positiva. Entonces voy a tomar este que está acá. Y igual a raíz de 2 sobre 2, x igual a raíz de 2. Y este se da su intersección en el origen de las dos rectas. Ahora, ya tengo todos los puntos de intersección. Tengo que dividir en dos partes la integral, ¿verdad? Así, divido esto. Entonces, mi dominio en x va a ser de 0 a 1, desde la primera recta hasta la segunda recta, y desde 1 hasta raíz de 2, desde la segunda recta hasta la curva. A ver, lo que yo hago es simplemente despejar y para cada uno, ¿verdad? Para poder saber desde dónde hasta dónde va en y. Y acá está para la primera integral y para la segunda integral. Para la primera integral es desde esta recta hasta esta recta, entonces va desde y igual a x sobre 2 hasta y igual a x. Después va desde y igual a x sobre 2 hasta y igual a 1 sobre x, que es esto que está acá. Y ya habíamos hallado los puntos de intersección en x, entonces 0, 1, raíz de 2. Entonces x va a ir desde 0 a 1 y en la segunda integral desde 1 hasta raíz de 2. Para el dominio en y es lo que hallamos recientemente, desde x sobre 2 hasta x. Y desde x sobre 2 hasta 1 sobre x. Entonces queda de la siguiente manera. La integral, la región de x y al cuadrado diferencial x diferencial y es igual a la integral de 0 a 1, integral de x sobre 2 hasta x, de xy al cuadrado diferencial y diferencial x, más la integral desde 1 hasta raíz de 2, integral desde x sobre 2 hasta 1 sobre x, de xy,
al cuadrado, diferencial y, diferencial x. Después, me parece que alguien está en la pantalla principal. Se está viendo todo, ¿verdad? Bueno, Sí, profe. dale. Bueno, resuelvo la primera integral. Como les dije, esto sería x cuadrado y cuadrado. Voy a tomar x como constante, entonces queda x cuadrado al integrar y cuadrado y cubo sobre 3 se evalúa desde x sobre 2 hasta x. Después evalúo esto, reemplazo la y por x, después por x sobre 2, desarrollo acá el álgebra, me queda integral de 0 a 1 de x a la quinta sobre 3 menos x a la quinta sobre 24. En resto, me queda esto. Integral de 7x a la quinta sobre 24 es 7x sexta sobre 144. Evalúo de 0 a 1. 0 se anula, entonces 1, entonces es 7 sobre 144. Siguiente, de 1 a raíz de 2, de x sobre 2 hasta 1 sobre x cuadrado y cuadrado. Al integrar pasa lo mismo que en el otro, y cubo sobre 3 se evalúa esto de x sobre 2 hasta 1 sobre x. Queda así, desarrollo la álgebra de esto, me queda esto, integral de 1 a raíz de 2 de 1 sobre 3x menos x a la quinta sobre 24. Y lo siguiente, desarrollo la álgebra de esto otra vez y queda un tercio. Bueno, hasta acá se puede desarrollar. Integro esto, al integrar queda esto que está acá, un tercio logaritmo natural de x menos x a la sexta sobre 144 de 1 a raíz de 2. Después se evalúa de 1 raíz de 2, perdón. Se desarrolla todo esto y queda esto que está acá. Ahora, esto se suma a lo anterior, a 7 sobre 144, y queda el resultado final, que es aproximadamente 0,1155. El siguiente. Me da también evaluar una integral, donde de la región de la cardioide, r igual a 1 más coseno de θ. En este caso, conviene pasar la integral a coordenadas polares, porque va a ser mucho más sencillo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se hace? Se reemplaza x e y por sus coordenadas polares. X es r coseno de θ y es r seno de θ. Y el diferencial x por diferencial y, que es el diferencial de área, se reemplaza por r de θ. ¿Por qué aparece r? Porque esto sería lo que se llama jacobiano, ¿verdad? Y aparece de hacer una transformación de coordenadas, por decirlo así, ¿verdad? Y entonces aparece esta R. Entonces este jacobiano no se tienen que olvidar cuando hacen su integral en coordenadas polares. Bueno, ¿cómo se trabaja con esto? Llevo x e y de forma polar a la ecuación dentro de la integral. Queda al final r, en este caso sería r cuadrado, ¿verdad? Sobre coseno de θ más 1. El dominio de definición de esto sería desde 0 hasta el radio. eh,
No es insertar forma. Bueno, ese es lo siguiente. Ese sería mi cardioide. Y lo que se hace es integrar esto de esta manera, ¿verdad? Va a ir desde cero hasta el radio, ¿verdad? Y el radio va a ir cambiando porque me da, esa es la ecuación, ¿verdad? Me da un radio cambiante. Y además se mueve así de esta manera con un ángulo tita. Este ángulo que está acá es tita. ¿Y tita desde dónde hasta dónde va a ir? Tita iría desde cero hasta 90 va acá, hasta 180 iría acá. Después tiene que ir todo hasta 360, o sea, hasta 2pi. ¿Por qué no puedo hacer simetría acá? Porque yo estoy evaluando una integral y al evaluar una función dentro de una integral, yo no puedo eh, tomar esto y hacer algo simétrico, vamos a decirle. ¿Por qué? Porque puede variar mi resultado y no va a ser correcto. A no ser que se den cuenta que la función que está acá es una función simétrica y va a dar los mismos valores si es que tomamos para puntos sobre el eje X, sobre el eje Y, perdón, sobre el eje X y debajo del eje X. Pero lo más conveniente es cuando tienen una función dentro de la integral, o sea, están evaluando una función, una integral, eh, integren todo. Integren de 0 a 2 y no se complican la vida. Entonces, el dominio de definición es de 0 a 2pi y de 0 hasta el radio que es a 1 coseno de tita, 1 más coseno de tita. 0 a 2pi, 0 hasta a 1 más coseno de tita, es r sobre coseno de tita más 1 por r de tita. Integro r cuadrado que tengo acá, sería r cubo sobre 3. Evalúo de 0 a 1 más coseno de tita. Queda esto. Acá lo que se simplificó fue 1 más coseno de tita, no fue solamente coseno de tita. Aclarar. ¿Verdad? Entonces queda 1 más coseno de tita al cuadrado. Eso desarrollo y queda de esta manera. Después, esto tengo que integrar de 0 a 2pi. Integro esto, ¿verdad? Y me queda esto, que está acá. A al cubo sobre 3. Hay una A acá. Esto era el A del radio. A al cubo sobre 3. Esto se toma como constante porque A es una constante. Si se fijan también, como en el caso anterior, se toma R como variable, ¿verdad? Y θ se toma como constante. Bueno, integro todo esto acá, me queda una última integral que es coseno cuadrado. Eso yo hago una transformación trigonométrica, donde coseno cuadrado de θ es igual a 1 más coseno de 2θ sobre 2. Y esto sí se puede integrar, tiene una integral directa. Esto que está acá, de desarrollo, evalúo de 0 a 2pi. Y al final me queda pi por a cubo. Con la integral doble también se puede hallar volumen, así como con la integral simple se podía hallar área, entonces con la integral doble podemos hallar volumen. Como hago para hallar volumen, lo que se hace es se resta la superficie, o sea, la superficie en este caso de un paraboloide menos 0 en este caso, porque
Se va a cortar porque me dice hallar el volumen por encima del plano X o y por debajo de la superficie, me da X cuadrado más Y cuadrado más Z igual a 4. Bueno, ¿qué es lo que vamos a integrar? Vamos a integrar esta superficie. ¿Verdad? Esta superficie va a ser la que voy a evaluar. Después tengo que integrar dentro de esta área. Si yo despejo z de esta superficie, yo voy a tener una función de altura. Entonces, si tengo una función de altura, lo que yo hago es, al integrar, sería la altura por el diferencial de área. Y de ahí voy sumando todos los diferenciales volúmenes para obtener mi volumen. Entonces, primero intersecto la superficie con el plano X o Y. Después me queda, cuando intersecto esto, me queda un círculo. Este círculo de X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. Cuando yo tengo círculo, eh, me conviene 100 veces utilizar forma polar, las coordenadas polares. En círculo, elipse, rosa, etcétera. Todo lo que tenga su forma polar más simple me conviene integrar en forma polar. Entonces, para este círculo tiene que ser completo y como la función de la altura es simétrica, ustedes pueden tomar si quieren para este caso de 0 a pi sobre 2 y multiplicar por 4 después, o de 0 a pi y multiplicar por 2, o toman directamente todo, de 0 a 2 pi. Yo en este caso tomé de 0 a 2 pi, ¿verdad? Para el ángulo θ. De 0 a 2 para el radio, porque el radio es 2. La función de la altura, tengo que despejar z. Despejo z. Tengo esto. Paso a su forma polar. X cuadrado menos Y cuadrado sería menos R cuadrado. O sea, menos X cuadrado menos Y cuadrado es menos R cuadrado. El volumen, entonces podemos hallar de dos maneras. Uno que sería con su fórmula, con su forma cartesiana, y la otra forma sería con su forma polar. Yo hallé por la forma polar, va de 0 a 2 pi y de 0 a 2. En este caso se da que es desde una constante hasta otra constante y desde una constante hasta otra constante. Entonces eso facilita mucho las cosas. Integro 4 menos R cuadrado, que es mi función de altura, por R de θ, ¿verdad? No tengo θ, tengo que integrar esta función, 2R cuadrado menos R cuarta sobre 4, evalúo de 0 a 2, después me queda 4. Integro 4 de 0 a 2 pi y me queda 8 pi. Ahí termina este ejercicio. El siguiente dice hallar las coordenadas del centro de gravedad del área limitada por un lazo de la curva R igual a coseno de 2 θ y densidad delta delta de R y θ 1 sobre R. Este sería el lazo, este sería el lazo, la curva. Me dice coordenadas del centro de gravedad, me da la función de densidad. ¿Y cómo hago para hallar el centro de gravedad? El centro de gravedad tiene su fórmula. Estas son fórmulas que van a tener que saber, ¿verdad? Primero les voy a mostrar lo que es la masa.
Estoy acá, pero colocar primero. La masa sería la integral doble del diferencial masa. Y el diferencial masa es la densidad por el diferencial de área. En este caso porque tenemos una densidad de área. Y el diferencial de área es de x de y. Bueno, em, para poder hallar los centros de gravedad, el centro de gravedad en x se da con el momento en y, o sea, momento de masa en y sobre la masa. ¿Y qué es el momento de masa en y? Es x por el diferencial x de y, perdón, por la densidad respecto de x de y, por el diferencial x diferencial y. O sea, es prácticamente x por el diferencial de masa. Y el momento de masa en x es y por el diferencial de masa. Si se fijan es algo, vamos a decirle, medio confuso. No sé si confuso o vamos a decirle inverso. Porque para hallar el momento de masa en y, yo tengo que multiplicar x. Y para poder hallar el momento de masa en x, tengo que usar y. Esto está explicado bien también en el Larson, si por ahí quieren mirar más cómo es. O el profesor de teoría lo les va a tener que mostrar en algún momento. Pero al final, el centro de masa en X, ¿verdad? Yo tengo que usar X. X por el diferencial de masa sobre la masa. Lo mismo en Y. Y tengo que hacer Y por el diferencial de masa sobre la masa. Bueno, los límites para este lazo de la curva es de 0 hasta este radio en polares. Y tengo que saber desde dónde hasta dónde, porque no va a ser de 0 a 2pi. ¿Por qué? Porque va a ir aumentando, después va disminuyendo, termina. Todo esto es 0, vamos a decirlo, o sea, no hay nada en este lado. Después continúa. O sea, yo tengo que hallar las tangentes a este lazo. ¿Y dónde se da eso? Donde el radio es igual a 0. Entonces, el radio es igual a 0. Entonces, el coseno de 2 tita tiene que ser igual a 0. Entonces, tita es pi sobre 4 más menos pi sobre 4. Eso sería en estos ángulos. Entonces, el ángulo pi, perdón, tita tiene que ir desde menos pi sobre 4 hasta pi sobre 4. Y como les dije, el radio tiene que ir de 0 hasta el radio que es a coseno de 2 tita. Bueno, para hallar el centro de masa en X, llevo los límites a la fórmula de, en este caso, lo que estoy hallando es la masa, primeramente, perdón, el momento de masa. En momento de masa en Y, integro de menos pi sobre 4 hasta pi sobre 4 por a hasta pi sobre 4, después integro de 0 hasta a coseno de 2 tita. Tengo que multiplicar x, que es r coseno de tita, por su densidad es 1 sobre r, por dA, que es r de tita, que todo esto que está expresado acá. Entonces, integro r, tomo tita como constante, evalúo la integral de 0 a coseno de 2 tita, tengo este resultado, me conviene hacer una transformación de trigonométrica, paso a su forma de seno cuadrado, después queda esto que está acá, y yo multiplico el coseno por cada uno, voy a tener el seno cuadrado por coseno de tita, seno a la cuarta por coseno de tita, entonces eso ya son integrales directas. Integro respecto de tita, queda esto, evalúo desde menos pi sobre 4 hasta pi sobre 4, queda esto que está acá, y al final queda a cuadrado 4 raíz de 2 sobre 15. La masa, la densidad por el área,
densidad 1 sobre R, el área es R de R de tita, integro R primero, R se simplifica acá, entonces lo que pasa es que al integrar queda solamente R y se evalúa de 0 hasta A coseno de 2 tita y queda solamente A coseno de 2 tita. Esto integro desde menos pi sobre 4 hasta pi sobre 4, queda esto, y evalúo desde menos pi sobre 4 hasta pi sobre 4 y me queda A. Divido los resultados y me queda que el centro de gravedad en X es 4 raíz de 2 sobre 15A. Después, eso voy a terminar así. Después, para Y, hallo el momento de masa en X, ¿verdad? Uso los mismos límites, solamente que va a cambiar acá y es R seno de tita. Desarrollo la primera integral, se simplifica esto, R cuadrado sobre 2, evalúo de 0 a coseno de 2 tita, ya saco A cuadrado sobre 2 afuera, como en el otro, ¿verdad? Como todo lo constante puedo sacar afuera. Me queda seno de tita, 2 coseno cuadrado de tita menos 1 al cuadrado, desarrollo ese cuadrado. Me queda esto, multiplico seno de tita y puedo hacer integrales directas con todo, que son estos resultados que están acá. Evalúo desde menos pi sobre 4 hasta 4 y me sale que es 0. Entonces 0 dividido la masa es 0. En este caso, la densidad, por ejemplo, depende del radio, de la distancia del radio. Entonces son simétricos en esto, ¿verdad? El radio sería el mismo para, por ejemplo, 2, 1, para 2, 1 o para 2 menos 1. ¿Por qué? Porque únicamente depende del radio. Y como tienen el mismo radio en esos puntos, van a ser iguales. Entonces, las densidades van a ser simétricas para el lazo. Bueno, con esto termina esta clase de lo que es integrales. Por suerte a nosotros nos quedan bastantes clases y prefiero seguir así. No, realmente no nos afecta las dos clases que perdimos. Y por cualquier cosa se puede dar un refuerzo si quieren, puedo subir un video, pero tengo entendido que le llevamos bien porque me pasé mirando y creo que no nos toca ningún feriado a nosotros. Y bueno, esto es todo por hoy. No sé si tienen alguna consulta. De mi parte, todo claro, profe. Gracias. Dale. Nos vemos en la próxima clase entonces.